Teorema de Coase, desarrollado por el economista Ronald Coase en su artículo fundamental de 1960 titulado El problema del costo social. El teorema es un concepto fundamental en la economía del bienestar y el análisis de externalidades. Este teorema proporciona una idea de cómo los problemas asociados con las externalidades pueden resolverse eficazmente mediante negociaciones privadas entre las partes involucradas sin necesidad de intervención gubernamental. Las externalidades son los efectos no compensados que las acciones de una persona tienen sobre otras personas, ya sean positivos o negativos. Por ejemplo, la contaminación del aire causada por una fábrica sería una externalidad negativa, pero la inversión en investigación y desarrollo que beneficia a toda la industria sería una externalidad positiva. El teorema establece que, en ausencia de costos de transacción y con derechos de propiedad claramente definidos, las partes involucradas en las externalidades pueden negociar efectivamente entre sí para lograr un resultado óptimo, independientemente de a quién se le conceden inicialmente los derechos de propiedad. Los costos de transacción se refieren a los costos asociados con la negociación y el intercambio de derechos de propiedad. Estos costos incluyen costos de búsqueda de información, costos de negociación y costos legales. Según el teorema, si los costos de transacción son bajos y los derechos de propiedad están claramente definidos, las partes afectadas por las externalidades pueden negociar entre sí para alcanzar una solución que maximice su bienestar conjunto. Además, el teorema establece que el resultado eficiente no depende de a quién se transfirieron originalmente los derechos de propiedad. En otras palabras, si los costos de transacción son bajos, las partes pueden llegar a un acuerdo mutuamente beneficioso, independientemente si la propiedad original pertenece a la causa de la externalidad o a la parte afectada por ella. Es importante señalar que el teorema de Coase se basa en ciertas condiciones ideales, como la existencia de bajos costos de transacción y derechos de propiedad bien definidos. En la práctica, estos requisitos no siempre pueden cumplirse, lo que puede limitar la aplicabilidad del teorema en situaciones reales. Sin embargo, el teorema sigue siendo una herramienta importante para comprender cómo los problemas de externalidad pueden resolverse eficazmente mediante negociaciones privadas. Además de lo anterior, el teorema también supone que el resultado de las negociaciones privadas no depende de la distribución inicial de los derechos de propiedad. Esto significa que si los costos de transacción son bajos y las partes pueden negociar libremente, el resultado final será el mismo independientemente de quién posee inicialmente los derechos sobre el recurso o actividad que genera la externalidad. El teorema de Coase enfatiza la importancia de los mercados y la negociación privada como mecanismos para resolver eficazmente problemas de externalidades. En lugar de depender de la intervención gubernamental, este enfoque se basa en la capacidad de las partes afectadas para alcanzar acuerdos voluntarios que maximicen su bienestar general. Sin embargo, es importante reconocer que el teorema de Coase tiene sus limitaciones. En la práctica, los costos de transacción pueden ser elevados, lo que dificulta las negociaciones entre partes afectadas. Además, en algunos casos puede existir barreras legales o institucionales que impidan la transferencia de propiedad o negociaciones efectivas. El teorema de Coase proporciona una poderosa idea de cómo los problemas de externalidad pueden resolverse mediante negociaciones privadas, siempre que se cumplan ciertas condiciones. Aunque este enfoque tiene limitaciones en la práctica, sigue siendo una herramienta valiosa
para el análisis de políticas y la comprensión de la economía del bienestar. El teorema de Coase ha dado lugar a una serie de debates y desarrollos en la teoría económica. Como uno de los aspectos más discutidos es la viabilidad y la aplicabilidad de este teorema en situaciones reales, donde los costos de transacción pueden ser muy elevados y los derechos de propiedad no están bien definidos. En respuesta a estas preocupaciones, los economistas han buscado formas de reducir los costos de transacción y mejorar la asignación de los derechos de propiedad. Por ejemplo, se han puesto mecanismos institucionales como tribunales de arbitraje, mercados de derechos de contaminación y contratos COS que buscan facilitar las negociaciones entre las partes afectadas por externalidades. Otro aspecto importante es la aplicación del teorema de Coase a diferentes contextos económicos y sociales. Aunque este teorema se origina en el análisis de externalidades ambientales, se ha aplicado a una variedad de problemas como la regulación industrial, la gestión de recursos naturales, la resolución de disputas legales y la asignación de derechos de propiedad en el entorno digital. Además, el teorema de Coase ha influido en el diseño de políticas públicas, especialmente en el desarrollo de regulaciones y leyes relacionadas con externalidades. Por ejemplo, esto ha llevado a una mayor consideración de los mecanismos de mercado y las negociaciones privadas para resolver conflictos ambientales y sociales. Un ejemplo de aplicación del teorema de Coase. Supongamos que hay un médico en el barrio de un pequeño pueblo. Cerca del consultorio médico hay un panadero que ha comprado una máquina para hacer pan nuevo. El nuevo dispositivo es muy ruidoso, por lo que el médico puede oírlo desde su consultorio, lo que distrae de su trabajo. El médico quiere que el panadero deje de producir o se vaya, porque no puede atender bien a sus pacientes. El panadero quiere seguir produciendo porque se ha desarrollado bien en ese sector y tiene muchos clientes. ¿Quién tiene derecho a seguir produciendo? Supongamos que el médico y el panadero van a juicio y el tribunal de la razón y el tribunal da la razón al médico. El panadero se muda a otro barrio. Sin embargo, el médico estaría dispuesto a renunciar a sus derechos si el panadero le pagara una compensación mayor que el costo en el que incurriría si se mudara a otro vecindario. ¿Y si el tribunal hubiera fallado a favor del panadero? Si el médico valora más que el panadero el derecho a permanecer en el barrio, el médico puede ofrecerle una compensación para que se vaya a otro barrio. De esta forma el resultado es el mismo, y la parte que más valora el derecho de propiedad es quien finalmente se queda con él. Dependiendo de quién retenga el derecho, el valor de los bienes producidos por cada parte y el costo de perder los derechos de propiedad, en este caso mudarse a otro barrio, varían. Coase dice, si no hay costos de transacción y los tribunales determinan quién tiene el derecho de propiedad, no importa a quién se transfirió originalmente, porque quedará en manos de quien lo valore después. En resumen, el teorema de Coase proporciona una perspectiva importante para abordar problemas externos a través de negociaciones privadas que tienen implicaciones significativas para el campo jurídico. Este teorema destaca la importancia de los derechos de propiedad y los acuerdos voluntarios entre las partes involucradas para resolver disputas y maximizar el bienestar social. Desde una perspectiva jurídica, el teorema de Coase destaca la importancia de establecer y hacer cumplir derechos de propiedad claros y definidos. Una distribución adecuada de los derechos de propiedad facilita la negociación entre las partes afectadas por externalidades y les permite resolver conflictos de manera eficiente y sin intervención. Además, el teorema de Coase destaca el problema del sistema legal en la protección de los derechos de propiedad y la facilitación de las negociaciones. Los tribunales y las instituciones jurídicas
desempeñan un papel crucial a la hora de hacer cumplir los acuerdos alcanzados entre las partes y garantizar el respeto de los derechos de propiedad de cada individuo. Gracias.